Reacciones a la Restauración. Nacionalismo. El nacionalismo fue una ideología que atribuye una identidad propia a un territorio y a sus pobladores. Surgió a partir de la Revolución Francesa, para que la soberanía del pueblo se ejerciera debidamente basado en el principio de fronteras naturales. Joseph Mazzini y Johann Gottfried fueron los mayores exponentes del nacionalismo. El nacionalismo fue una ideología que se surgió en Europa. Habían dos tipos de nacionalismo: el de acción revolucionaria internacional, el cual se fundamentaba en la construcción de una gran hermandad internacional con la contribución de todas las naciones, y el nacionalismo antiliberal, el cual daba importancia a aspectos como los límites históricos, la política, tradiciones y lingüística. Liberalismo. El liberalismo fue una ideología o sistema filosófico, económico y político, el cual se dio por la lucha contra el absolutismo, para garantizar unas libertades básicas a los ciudadanos y para defender la iniciativa individual en los negocios. John Stuart Mill creía que las personas podían actuar según sus convicciones y necesidades, y fue uno de los principales exponentes del liberalismo. El liberalismo se dio de 1800 a 1850. En el liberalismo se instituía un parlamento, donde se elaboraban las leyes y se restringía el poder del gobernante. Todos los principios debían quedar plasmados en una constitución. Se limitaba la intervención del Estado en la sociedad. Romanticismo. El romanticismo fue un movimiento artístico e intelectual que se dio por la reacción contra el neoclasicismo y los principios de la Ilustración, y contra la fuerte imposición del racionalismo. El romanticismo se dio para romper con los parámetros y los temas de los neoclásicos, proclamando libertad de estilo y de expresión. Algunos personajes importantes del romanticismo fueron Víctor Hugo, Dumas, Goethe, quienes eran escritores, Delacroix y Goya, quienes eran pintores, Beethoven, Frédéric Chopin y Wagner, quienes eran músicos. El romanticismo nace a finales del siglo XVIII en Alemania y Reino Unido, y de allí se difundió por Europa y América. En las obras, los pintores, escritores, arquitectos y músicos confesaban sin reserva sus sentimientos, actuaban con libertad y rebeldía contra lo establecido. Positivismo. El positivismo fue una escuela o corriente filosófica, la cual surge por la idea de que todo nuestro conocimiento se deriva de nuestros sentidos, para rechazar todas las teorías no vinculadas con hechos constatados y rechazar todo aquello que no se apoya en hechos científicos. Auguste Comte fue el primero en utilizar el término positivismo, y David Hume aportó nuevos conceptos al término. El positivismo se dio en el siglo XIX y XX, y este surgió en Francia. En el positivismo se afirmaba que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico. Congreso de Viena. El Congreso de Viena se dio en el año 1815 para realizar un ajuste territorial. Con el Congreso de Viena se trató de implementar el antiguo régimen, de lo que el Reino Unido se mantuvo alejado. Se trató de reafirmar el legitimismo, en el cual el poder del monarca era de origen divino. Se trató de impedir la llegada de las ideas revolucionarias por medio de estados tapón. Se buscó un equilibrio entre las 5 grandes potencias de la época, y se modificó el mapa de Europa, reordenando las fronteras que habían sido alteradas por las conquistas de Napoleón. El Reino Unido concentró sus esfuerzos en conseguir el dominio marítimo. Rusia obtuvo el control de gran parte de Polonia y anexionó a sus territorios Finlandia. Austria penetró en las
italianas como Lombardia. Prusia recibió Renania, Sarre y Sajonia. Y Francia fue rodeada de estados tapón para que las ideas revolucionarias francesas no llegaran al resto de países de Europa. Entre estos estados tapón se destacaron los Países Bajos y Bélgica. Santa Alianza. Los monarcas ruso, austriaco y prusiano, quienes se consideraban que su poder provenía de los dioses, firmaron el Pacto de la Santa Alianza en 1815, lo cual era un documento que, basado en los principios cristianos, pretendía mantener las relaciones internacionales mediante una serie de leyes religiosas. Inglaterra no entró a la Santa Alianza, pero promovió la Cuádruple Alianza, en la cual tenían un compromiso de mantener un estatus territorial vigente, mantenerse en vigilancia para detectar iniciativas revolucionarias liberales y debían realizar congresos y tener una fuerza armada. Al incorporar a Francia se convirtió en la Quíntuple Alianza en 1818. Revoluciones románticas. Revolución de 1820. Países. En las revoluciones de 1820 participaron España, Nápoles y Grecia. Causas. En España, el general Riego se sublevó contra el rey, negándose a venir a América para combatir a los patriotas. En Nápoles, al rey se le exige jurar una constitución liberal. En Grecia, sublevación contra la dominación turca. Rusos, británicos y franceses apoyaron a los griegos. Consecuencias. Grecia alcanzó su independencia en 1829. En España y Nápoles, la Santa Alianza restableció el absolutismo. Revolución de 1830. Causas. Intento de Carlos X en Francia en restaurar el antiguo régimen. Consecuencias. Los liberales derrocaron a los absolutistas borbones de Francia. Luis Felipe de Orleans fue proclamado ciudadano rey. Se estableció una constitución liberal favorable a la burguesía. Comenzó a regir una monarquía constitucional. En Bélgica, católicos y liberales se sublevaron contra Holanda y obtuvieron su independencia. En Portugal, el emperador Pedro I de Brasil asumió la corona. En España, los liberales apoyaron a Isabel frente a las pretensiones de Carlos el Borbón y obtuvieron un estatuto constitucional. En Italia y Polonia, las sublevaciones liberales y nacionalistas fueron aplastadas por Metternich y la intervención armada de la Santa Alianza. Revolución de 1848. Países: Francia, Austria, Italia y Alemania. Causas. Grupos de distinta procedencia e ideología lucharon por la extensión de derechos democráticos. Con Luis Felipe de Orleans, solo los ricos podían votar. Los grandes problemas sociales derivados de la industrialización hacían que grupos sociales pidieran solución. Consecuencias. En Francia se derrocó a la monarquía burguesa de Luis Felipe de Orleans. En 1849, por medio del sufragio universal, se eligió presidente a Luis Napoleón Bonaparte. En Austria se sublevaron los nacionalistas checos, húngaros e italianos y derrocaron a Metternich. En Roma se proclamó una república. En Nápoles se estableció un régimen constitucional. En Alemania se celebraron asambleas constituyentes sin triunfos contundentes. Unificación italiana. La unificación italiana, también llamada el Resurgimiento, fue el movimiento político y social el cual unificó a diferentes estados de la península italiana en un único estado en el siglo XIX. La unificación inició en el año 1815 con el Congreso de Viena y el fin del Imperio Napoleónico, y termina en el año 1871 con la Guerra Franco-Prusiana y la incorporación de los estados pontificios. Por el Tratado de Viena de 1815, Italia quedó dividida en 7 estados independientes. Los estados italianos antes de la unificación eran el Reino de Cerdeñas, el cual incluía Cerdeñas y Piamonte, el Reino de las Dos Sicilias, el Reino de Lombardia, Venecia
los ducados de Parma, Modena y Toscana, y los estados pontificios de la Iglesia. La unificación alemana se encuentra dividida en cinco etapas. La primera es la guerra contra Austria y anexión de Lombardía. En esta guerra, el rey de Cerdeña, Víctor Manuel II, y su primer ministro, Camilo de Cavour, decidieron enfrentarse a Austria, la cual había anexado los estados de Lombardía y Venecia a sus territorios, por lo cual solicitaron ayuda a Napoleón III, emperador de Francia, quien también tenía su mirada en Saboya y Niza. Esta guerra dio la victoria a los francosardos de Cerdeña en la batalla de Magenta y Solferino. Así, Víctor Manuel II tomó Lombardía y Francia obtuvo Saboya y Niza. La segunda etapa fue la anexión de los estados de Parma, Modena y Toscana. La victoria de Austria despertó un sentimiento nacionalista entre los estados de Italia Central. En una propuesta realizada en 1860 se determinó la incorporación al Reino de Cerdeñas de los estados Parma, Modena y Toscana. La tercera etapa fue la revolución de las dos Sicilias. Giuseppe Garibaldi, con su ejército de los 1000 camisas rojas, se tomaron la isla de Sicilia y poco después ocupó el reino de Nápoles. El ejército sardo, al mando de Víctor Manuel II, tras la unificación de los estados pontificios, excepto por Roma, se unió a Garibaldi en Nápoles, y las dos Sicilias declararon su unión al reino de Cerdeña, y el 13 de marzo de 1863, el primer Parlamento Nacional declaró a Víctor Manuel II rey de Italia. En la cuarta etapa fue la incorporación de Venecia, en la cual Víctor Manuel II hizo una alianza con Prusia, rival de Austria, y la victoria favoreció a Prusia, obligando a Austria a devolverle Venecia a Italia. Finalmente, la quinta etapa fue la incorporación de Roma, el último estado pontificio, en la cual Víctor Manuel se comprometió con Napoleón III a mantener el dominio del Papa sobre la capital del mundo católico, por lo cual Napoleón mantuvo una guarnición protegiendo Roma, hasta el inicio de la guerra franco-prusiana, en la cual esta guarnición tuvo que ser retirada, y las tropas de Víctor se tomaron Roma, y se declaró a Roma como la capital del Reino de Italia. La unificación alemana. La unificación alemana se inició a mediados del siglo XIX y finalizó en el año 1781. El proceso se llevó a cabo por el primer ministro prusiano Otto von Bismarck, quien culminaría con la formación del Segundo Reich. Hasta finales del siglo XIX, Alemania era un conjunto de 38 estados independientes que conformaban la Confederación Germánica. Los estados más importantes fueron Prusia, que era de origen germánico, y Austria, que tenía diversidad de razas. El nacionalismo hizo que los pueblos germánicos trataran de consolidar una nación. Periodos de la unificación alemana. Primero, guerra contra Dinamarca. En la alianza con Austria, Prusia hizo la guerra con Dinamarca, tomando los ducados de Schleswig y Holstein. Segundo, guerra contra Austria. Prusia, aliado con Víctor Manuel, declara la guerra a Austria. El ejército prusiano ganó la victoria y se firmó la Paz de Praga, con la cual se anexionaba al territorio prusiano los ducados de Schleswig, Holstein, el reino de Hannover y otras regiones más. Por otra parte, Austria tuvo que devolver Venecia, la cual fue anexada a Italia. Guerra franco-prusiana. Prusia se enfrentó a Francia a propósito de tomarse las provincias de Alsacia y Lorena. En la guerra de 1870, las tropas francesas fueron derrotadas, tomando como prisionero al propio Napoleón III, lo que estalló una revolución en París exigiendo el fin de la monarquía. El nuevo gobierno que reemplazó la monarquía decidió seguir con la guerra, pero Prusia se tomó París y se rindieron ante Prusia, firmando el Tratado de Frankfurt, con el que se cedía Alsacia y Lorena a Prusia, y debían pagar una indemnización por la guerra.